Henry, quiero dejarte este púlpito como siempre. Sabemos que el Señor te ha venido hablando a ti para que nos hables a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Así que voy a pedirle al Señor que te use con gozo y con alegría y que podamos juntos recibir esta palabra. Vamos a orar por Henry. Señor, gracias. Gracias por este varón, Señor. Gracias porque tú nos permites haber sido parte de su vida, Señor, de su ministerio, de las enseñanzas, Señor, y que podamos cada uno de nosotros recibir hoy palabra tuya a través de este varón. Bendícele, ayúdale, Señor, fortalécele y permite que tu gracia fluya de sus labios a cada uno de nosotros y podamos recibir con gozo esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Ya tengo aquí. ¿Me escuchan? Amén. El pastor Nestazo no me pudo tirar la broma esta vez. A menos que tenga un cómplice allá arriba. Bendiciones, mi hermano. ¿Estamos contentos? Ya yo creo que después de todo lo que hemos hecho ya, hemos alabado al Señor, hemos danzado, hemos cantado, hemos orado por los necesitados. Ya yo creo que nos podemos ir para la casa, ¿verdad? No me toca predicar hoy, ¿no? Bueno, yo quiero darle las gracias a Dios, primeramente por la oportunidad que Él me da. También le quiero dar las gracias a nuestro pastor, que aunque no está aquí, pero yo sé que es difícil para un pastor compartir su púlpito. Yo siempre digo esto, y es porque el estar aquí predicando la palabra de Dios es algo sumamente sagrado. Entonces no es fácil para un pastor. Yo creo, yo me pongo en lugar de él, ¿no? Yo no pusiera a cualquiera simplemente predicar allí, sino a los que él confía en Dios de que pueden hacer el trabajo. Y le quiero dar las gracias a Dios por eso, por su apoyo. Quiero darle las gracias también a mi familia que están aquí, mi mamá y mis hermanos están aquí acompañándome. Y una persona bien especial que yo siempre estoy muy agradecido con Dios, que sin ella no fuese lo que yo soy, y es a mi preciosa esposa. Le doy gracias a Dios por ella, por su apoyo, por soportarme en muchas ocasiones, por animarme, porque en el millón de los casos yo he dicho, estoy así por quitarme, ya, no voy a hacer más nada, pero no, ella siempre me dice, me da palabras de aliento y siempre me está exhortando. Esta mañana quisiera continuar con un mensaje de una serie de sermones que he estado tratando de preparar del libro de Santiago, a medida el tiempo me lo permite, ¿no? Y yo tenía desde hace ya meses o años, ¿no? La última vez estuve predicando de Santiago también, pero ya desde hace tiempo yo tenía esta pelea con el Señor de... Me antojé de hacer una serie de sermones para practicar y eso, y escogí una de las cartas, ¿no? Porque las cartas son cortitas, son más o menos fáciles de trabajar, y el Espíritu Santo siempre me llevaba a la carta de Santiago. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué Santiago? Si Santiago puede ser algo, una carta un poco fuerte, un poco confrontativa, ¿no? Y yo le decía al Señor, me van a catalogar que yo estoy tirando piedras desde el púlpito, ¿no? De hecho, una hermana me dijo, ¿tú vas a predicar hoy? Ay, se me olvidó la sombrilla. Y el Señor, yo sentí que en mi corazón, en lo más profundo, Él me dijo, hijo, no te preocupes, usted haga lo que usted tiene que hacer, que si se tira piedra de aquí del púlpito, lo estoy haciendo yo a través de Santiago. Así que yo me lavo las manos como Pilato. Y de hecho, me contaron una vez una historia de un sacerdote que se paró delante de su congregación y él les dijo, voy a averiguar que hay un pecador entre nosotros. Voy a tomar esta pelota de ping-pong, la voy a tirar y el que le dé ese es el pecador. Y el tipo coge la bola y la tira así, da una columna y le da a él. Y él dice, los rebotes no valen. Así que, mi hermano, sepa usted que si de aquí se tiran piedras, esa piedra me dio a mí primero. Amén. Quisiéramos que, antes de comenzar, quisiera orar, y hablando de oración, aprovechando de orar por los necesitados y eso, quisiera, a petición de especial, quisiera que sigan orando por el sobrino de mi esposa, por Yaseya. Él es sobre un niño de 9 años, ¿verdad? Sobreviviente de leucemia por tercera vez. Él está cancer free, pero como todo, pues se queda con las consecuencias del cáncer. Entonces ahora mismo él está en el hospital. Esta semana estuvo en operación debido a que tuvieron que drenarle líquido de los pulmones y tuvo, creo que un derramamiento de sangre internal renal.
Y bueno, está bien, pero está delicadito, ¿no? Yo quisiera que pues, nos acompañaran a orar por él, para que Dios pues, siga tomando el control de la situación. Él tiene el control de todo, eso no hay duda, pero la oración puede mucho, ¿no? Y hay que persistir en la oración para que el Señor siga tomando control de eso. Y de la misma manera, pues oramos por todos los enfermos de la congregación y por todos los necesitados. Así que, ¿me acompañan a orar? Amén. Señor Santo y poderoso, soberano, gracias Dios por la oportunidad que nos das de estar aquí, mi Dios. Gracias Padre por tu misericordia, por tu gracia. Señor, te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Si en algún momento en esta semana hemos sido de ofensa a ti, hemos sido de agravio a ti, Señor, te pedimos que nos perdones, Dios. Y humildemente venimos a ti a implorar tu nombre, Señor, primeramente por los enfermos, Señor. Te pedimos por los enfermos con nuestros sobrinos, Señor, los enfermos de la congregación, que aunque en este momento yo no tengo los nombres ni tengo las personas que son, pero tú sabes quiénes son, mi Dios. Le pedimos que tu mano poderosa y sanadora esté con ellos, mi Dios. Señor, y hemos venido esta mañana aquí a tu casa, Señor, hemos cantado tu palabra, hemos alabado tu nombre, te hemos orado a ti, Señor, hemos danzado y ahora nos vamos a preparar para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sin ella no pudiéramos conocerte, Señor, sin ella no pudiéramos tener comunión contigo, mi Dios. Y gracias, Señor, por tu santo Hijo amado Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros para el perdón de pecados. Te pido, Señor, que tomes control de mi vida, que aunque yo no soy digno de estar aquí presente enviando tu palabra al pueblo, Señor, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo llene mi mente, llene mi corazón, que controle mi boca, Señor, que solamente las palabras que salgan sean palabras tuyas, Señor, y no las mías. Y te pido también, Señor, que pasees tu Espíritu Santo por esta congregación, por cada uno de ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo ilumine los corazones, ilumine las mentes de aquellos que las escuchan, ya sea aquí presente o a través de las redes de la internet. Muchas gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo del tiempo que yo llevo como cristiano, cada vez que Dios me da la oportunidad, había tratado de compartir el Evangelio con alguien, ¿no? Y como es natural, siempre recibo objeciones, ¿no? Porque la mayoría de las veces uno no recibe respuestas positivas al Evangelio, siempre son objeciones. Y algunas de las objeciones que he recibido en mi experiencia han sido las siguientes. Número uno, yo he tenido gente que me han dicho, yo no creo en Dios y esas cosas de religión. No, mayormente estas personas son ateos o agnósticos. El ateo es el que dice que Dios no existe, no cree nada en eso de cuestiones de Dios. Y el agnóstico es el que dice que sí, hay un poder allá arriba o algo, pero nosotros no lo podemos conocer. Esta objeción no es la más popular, ya que el porcentaje es muy bajito, pero esa es una de las objeciones que he recibido. Otra objeción que he recibido es, yo creo en Dios, pero hasta ahí. O sea, no me trates de meter la religión por los ojos, esas cuestiones de ir a la iglesia o eso, no. Yo llevo a Dios en mi corazón y yo voy a la iglesia cuando yo esté ready o cuando yo sienta ir a la iglesia. Pero llevan a Dios en su corazón. Esta luz que está aquí, ¿me la pueden bajar un poco? Esta que está aquí. Gracias. Otra objeción que he recibido es, mira Henry, la Biblia es un libro muy antiguo. Y entonces quizás a través de los años, a medida la han ido traduciendo y copiándola, pues, él puede cometer errores. También la Biblia fue escrita por hombres. Por eso pues yo tengo mis dudas en cuanto a ella, porque puede cometer errores. Esa es una de las objeciones que he recibido. Otra objeción que he recibido es la siguiente. Me molesta, me dijeron de esta forma, me molesta, me enoja que alguien venga a tratar de predicarme la religión, pero ellos mismos no practican lo que predican. Y aunque yo no he recibido esta muchas veces, pero yo creo que es la que más me ha impactado. Porque yo creo que es un argumento fuerte por parte del creyente.
De hecho, yo diría que es un argumento válido por parte del creyente. Porque si yo siendo no creyente, yo quisiera ejercer alguna fe o alguna religión, y yo veo que los mismos que profesan esa religión o esa fe no practican lo que están predicando, ¿por qué a mí me interesaría? ¿Sí o no? Si me quieren venir a predicar de un Dios de amor, un Dios de misericordia, y yo veo que los mismos que me predican no tienen misericordia y no aman a otros, ¿por qué yo los escucharía? Si me quieren venir a predicar a mí de que yo he pecado contra Dios y que yo tengo que arrepentirme de mis pecados, pero yo veo que los mismos que predican eso no están viviendo una vida que dé señales de arrepentimiento, ¿por qué me interesaría? Bueno, precisamente de eso es lo que habla la carta de Santiago. Santiago, cuando leemos Santiago nos podemos dar cuenta que básicamente lo que Santiago es busca una fe que actúa, una fe que se demuestra con sus acciones. Santiago dice que esa es la verdadera fe. Eso es básicamente su argumento principal. El verso clave que presenta el argumento de Santiago se encuentra en el capítulo 2, verso 26, que dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. O sea que existen, como dije la última ocasión que estuve acá, existen dos tipos de fe. Existe la fe viva y la fe muerta. En el verso 14 del mismo capítulo 2 de Santiago, él dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Él dice, ¿de qué sirve? O otra traducción dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Él no dice, ¿de qué aprovecha si alguien tiene fe? No, él dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Porque hay muchos que dicen que tienen fe, ¿sí o no? Pero si alguno dice que tiene fe, pero no lo demuestra con sus acciones, como dice la Nueva Traducción Viviente, ¿de qué sirve? Y mire la pregunta que él hace después de eso. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Ahí él pone la duda. Entonces, hermano, cuando leamos Santiago, tenga en mente que Santiago argumenta sobre una verdadera fe que se demuestra en el carácter y la conducta de aquel que la profesa. Amén. Santiago aquí no está enseñando que la salvación se gana con obras, como muchas veces muchos lo han interpretado. De hecho, es un debate viejo ya, porque si vamos por el contexto, vamos a aprender que Santiago no enseña que yo me tengo que portar bien, que yo tengo que hacer buenas acciones para yo ganar el favor de Dios y ganarme el cielo. No. Lo que Santiago está asumiendo es que su audiencia ya es salva por gracia, porque la salvación es por gracia, no por obra, pero que esa salvación que ya ellos recibieron, ellos la demuestran con una buena conducta. La fe y las obras son dos cosas distintas, pero también son inseparables y son elementos característicos de una verdadera relación con Dios. En la mente judía de Santiago, él está preocupado por la práctica. Él habla de la práctica de la ley, más bien la ley moral de Dios, porque hay leyes ceremoniales que se le dieron al pueblo de Israel que nosotros no estamos obligados a cumplir, pero la ley moral de Dios sigue vigente. Un ejemplo son los 10 mandamientos, es el resumen de la ley moral de Dios. Eso sigue vigente. A veces decimos que estamos bajo la gracia y que no tenemos que cumplir con la ley de Dios. Bueno, yo creo que eso es un concepto erróneo, porque aunque sí, la salvación es por gracia, no tenemos que hacer nada para ganarla, también no significa que no vamos a demostrar nuestra salvación, porque la salvación da como resultado el cumplimiento de la ley de Dios. Y yo quisiera añadir que aunque a nosotros no nos toca juzgar quién es salvo y quién no, quién va para el infierno y quién no, porque yo no puedo decir, esta persona va para el infierno, no nos toca a nosotros juzgar eso, pero sí por su estilo de vida se puede crear la duda al ver su estilo de vida. Eso es lo que hace Santiago. Santiago dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Porque Santiago dice, yo veo que ustedes están viviendo de cierta manera y el que tiene fe y no tiene obra, eso como que no cuadra. So, él planta la duda. Jesús dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
si ustedes me aman, si ustedes dicen que tienen fe en mí, eso equivale a amar a Dios, amar a Jesús, si tengo fe en Él. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La última ocasión que estuve acá, estuve hablando del comienzo del capítulo 1 de Santiago. Cómo un cristiano con verdadera fe responde ante las pruebas y dificultades. ¿Se acuerdan de eso? Los que estuvieron por acá. Santiago, a través de toda su carta, nos presenta diferentes características de una verdadera fe, en términos prácticos. En el pasaje de hoy que nos leyó el hermano, él continúa dándonos de esas características. Por ejemplo, en el verso 19 y 20, Santiago nos dice, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otra traducción dice, porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y aquí Santiago nos presenta varias características de que un verdadero cristiano debe poseer. Por ejemplo, pronto para oír. En la mente judía de Santiago, para el judío, el escuchar, el ser atento y escuchar, especialmente a su maestro, a su rabino, era equivalente a adquirir sabiduría. Es por eso que cuando usted lee los libros de Proverbios, que usted es lo que ve cuando cada vez que comienza un pasaje, escucha, hijo mío, mis enseñanzas, inclina tu oído a mi corazón, escucha mis mandamientos, escúchame. O sea que para el judío el escuchar es bien importante. Pero esta también puede ir con la otra, tardo para hablar. Porque también hay un proverbio que dice que aquel que se precipita mucho en las palabras, peca y es un necio. ¿Alguna vez usted ha hablado con alguien y esa otra persona es la única que habla? ¿Sí me entiende? Eso es necedad, mi hermano. El no escuchar, eso es necedad, según el pensamiento judío. Tardo para airarse. ¿Cómo controlamos la ira? Él dice que la ira del hombre, y él especifica la ira del hombre, no produce la justicia de Dios. O sea, que según Santiago, una característica de un verdadero cristiano es que es bueno escuchando, tardo para hablar, controla su lengua, en otras palabras, que de hecho más adelante en el verso 26 y 27 él dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y eso significa si alguno tiene fe, es lo mismo, ¿ok? Lo que pasa es que hoy en día hemos redefinido el término religioso, pero el ser religioso significa tener una fe, profesar una fe. Él dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, verso 26, y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, su religión es vana. No vale la pena. Si yo digo que yo soy religioso y tengo cierta fe, pero yo no controlo mi lengua, me caracterizo por usar mal lenguaje, soy un bochinchoso, ofendo a los demás con mis palabras. Santiago dice, esa religión es vana. Y él dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué es eso? Amor al prójimo. Y guardarse sin mancha del mundo. Otra traducción dice, guardarse de la corrupción del mundo, alejarse del mal. Entonces Santiago, a lo largo de su carta, se dedica a presentar estas características de una verdadera fe. Cada una de estas características se pudieran tratar en un sermón separado, lo cual no es mi intención esta mañana, sino que mi intención esta mañana es que yo quisiera que pongamos nuestra atención en el verso 22. En el verso 22 dice lo siguiente. Capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago dice, sed hacedores de la palabra. El término hacedores significa ejecutar, llevar a cabo, poner en práctica, to perform en inglés. La traducción Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La misma nueva traducción, la misma Nueva Versión Internacional, pero en inglés lo dice así. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says.
Literalmente dice, haz lo que ella dice. Mi hermano, yo estoy totalmente convencido, es mi más profunda convicción de que este verso es la columna vertebral de la carta de Santiago. Mientras que su argumento es que la fe sin obras es muerta, la base de su argumento es el hecho de ser hacedores de la palabra. De hecho, yo me atrevería a decir que este verso es la base de todo lo que es la vida cristiana y la fe cristiana. De hecho, no creo que le hemos dado la importancia que merece y la atención que merece a este verso. Lo citamos mucho, pero no mucho. Desde un principio, el problema que Dios ha tenido con el hombre es el solo hecho de ser hacedores de la palabra. Desde un principio, el ser humano ha vivido desobedeciendo a Dios en todo, de manera que ha sido condenado por Dios mismo al punto de que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz a sufrir dicha condena por causa de la desobediencia del ser humano. Un solo mandamiento, no comerás de aquel árbol, ¿y qué pasó? Desobedeció. Adán no fue un hacedor de la palabra de Dios. Santiago aquí da en el clavo cuando exige que aquellos que han sido salvos de esa condenación por medio de la fe en Cristo lo demuestren siendo hacedores de la palabra. Usted no demuestra, mi hermano, ser un verdadero cristiano con venir a la iglesia. Debemos venir a la iglesia, ¿sí o no? Pero usted no. Hay gente que son religiosamente los domingos, voy para la iglesia, pero de lunes a sábado, nada que ver. O sea, el hecho de que yo viva en un garaje no me convierte en un automóvil, ¿sí o no? El hecho de que usted venga a la iglesia, eso no lo hace un buen cristiano usted. Usted no demuestra ser un buen cristiano cargando una Biblia, aunque hoy en día no se carga, hoy en día la tenemos en nuestros aparatos, pero no demuestra ser un buen cristiano leyendo la Biblia, cargándola, o si viene a la iglesia o si participa en algún ministerio. Usted no demuestra ser un buen cristiano de esa forma. De la manera que usted demuestra ser un verdadero cristiano, según Santiago, con su carácter y conducta siendo hacedor de la palabra. Y es por eso que este mensaje yo le he titulado Marcas de una verdadera fe, hacedores de la palabra. Así que yo creo que de aquí vamos a salir con esa frase en la mente, ¿sí o no? Ahora bien, para poder analizar este tema, quisiera que contestáramos 3 preguntas. Y pueden tomar nota si desean. Número 1, ¿qué se requiere para poder ser hacedores de la palabra? Número 2, ¿cómo podemos ser hacedores de la palabra? Y número 3, ¿de qué palabra habla Santiago? ¿Ok? Así que vamos a comenzar con la primera. ¿Qué se requiere para ser hacedor de la palabra? Bueno, mi hermano, el primer requisito que Santiago nos presenta es que tenemos que nacer de nuevo. Miren los versos 17 y 18 del capítulo 1. Él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. En otras palabras, todo buen regalo, todo lo que es bueno viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces. En otras palabras, desciende desde el Creador de las cosas, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia de opinión, Dios no se arrepiente, Dios no cambia de parecer, Dios es inmutable. Y miren el verso 18. En el ejercicio de su voluntad, hay otras traducciones que dicen, porque Él lo quiso, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, mis hermanos, el primer requisito es que el mismo Dios nos haga nacer de nuevo. Hermanos, ese es el mejor regalo que usted pueda tener en esta vida. ¿Ok? No es una casa, no es un carro nuevo, el teléfono nuevo, la tableta nueva, ni siquiera nuestros seres queridos alrededor. Todo eso son buenos regalos de parte de Dios, pero el mejor regalo que usted puede recibir en esta vida es que Dios haga que usted nazca de nuevo. Ese es el mejor regalo. ¿Por qué? Bueno, nosotros venimos a este mundo con una naturaleza corrompida por el pecado, la cual nos aleja de Dios por medio de la desobediencia. Y es necesario que Dios obre en nuestros corazones y nos dé una nueva naturaleza. En otras palabras, como decimos por ahí, en nuestra vida hace falta ser borrón
y cuenta nueva. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que Dios nos dio vida en Cristo Jesús por la fe. Santiago aquí nos dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. La misma palabra es la que trae la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Y aún la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. En otras palabras, Dios lo hace todo en cuanto a eso. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por ahí empieza la cosa. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora bien, esto no nos deja a nosotros sin responsabilidad. Dios hace todo en el corazón. Dios produce un nuevo nacimiento en nuestro corazón a través de la palabra y el Espíritu Santo, pero nosotros no nos quedamos sin responsabilidad. Y eso me lleva al segundo requisito que Santiago nos presenta aquí, que necesitamos, y es una actitud correcta. Una vez nuestro corazón ha nacido de nuevo, necesita estar en cierto estado para poder ser hacedor de la palabra. Hace unos meses pues recibí un email con un artículo bien interesante. El artículo lo escribió el profesor y pastor en una universidad e iglesia de California, respectivamente, que se llama Eric Towens, un apellido muy raro. Y el título de ese artículo decía 6 actitudes que necesitamos al estudiar la Biblia y por ende al practicarla también. Entonces quisiera rapidito compartir esas 6 actitudes con ustedes. Número 1, necesitamos una actitud de humildad. Humildad. El autor de este artículo dice lo siguiente: una gran visión de Dios conduce invariablemente a una visión de nosotros mismos. El estudio de la palabra de Dios nos muestra a un Dios supremamente majestuoso y luego reconocemos nuestro lugar delante de Él. Aunque reconocemos que estamos hechos maravillosamente, también sabemos que todo lo que somos y tenemos es de su mano y no somos más que polvo para Él. Dios es infinito y santo y nosotros finitos y caídos. Dios es el autor de la vida y la fuente de todo lo bueno. Cierro la cita. El pastor Enrique nos predicó un mensaje hace unos meses atrás acerca de la regeneración de Dios, ¿se acuerdan? Y él nos dio características de esa generación. Y la primera fue que esa generación de Dios reconoce a Dios como dueño y soberano de su creación. El Salmo 24, 1 al 2 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Por qué? Porque Él fue el que la creó. Él la fundó. La humildad comienza con reconocer que Dios es el ser supremo, creador y dueño y soberano de todo, incluyendo nosotros. También hay que recibir su palabra con humildad. Eso es lo que nos dice Santiago, ¿no? En el pasaje que nos dice hoy, que él dice que tenemos que recibir la palabra con mansedumbre, con humildad. Hay gente, mi hermano, que recibe la palabra de Dios, pero no la reciben con humildad. Les gusta, pero no son humildes en cuanto a ella. La humildad también tenemos que aplicarla a todas las áreas de nuestras vidas. Uno de los peores pecados, mi hermano, que tiene el ser humano es el orgullo. El orgullo bloquea nuestra relación con Dios y bloquea nuestra relación con los demás. El mismo Santiago dice más adelante en el capítulo 4 que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, nos hace falta una actitud de humildad. Segunda actitud que encontré en este artículo y es una actitud de temor y adoración a Dios. Hermanos, cuando verdaderamente llegamos a entender quién es Dios y lo majestuoso que Él es inevitable que respondamos en reverencia y adoración. El autor de este artículo dice lo siguiente:
Dios es lo más grandioso que podríamos tratar de comprender. Él es perfecto en todos sus caminos y asombrosamente glorioso. Cuando la gente realmente capta, aunque sea un poquito de su grandeza, se sienten abrumados y cambiados para siempre. La gloria y la majestad de Dios debería causar en nosotros una actitud de adoración y temor. Cuando hay una persona que no tiene ese tipo de actitud, quizás no tiene un buen concepto de quién es Dios. El entender quién es Él y cuán glorioso es debería cambiar totalmente nuestra conducta por una de adoración y reverencia. Actitud número 3 que conseguí en este artículo es una ansiosa expectativa de aprender de Dios. Miren cómo lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Miren cómo lo dice, miren la ilustración que él está usando. Desead como niños recién nacidos. Un niño recién nacido, la familia que presentó al niño aquí, él ya tiene un par de meses, ¿no? 2 meses de nacido, recién nacido. Cuando ese niño tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Llora. Y llora fuerte. ¿Ok? Y a él no le importa a qué hora él va a llorar. ¿Sí o no? A él no le importa si es a las 3 de la mañana. A él no le importa si su mamá o su papá están ocupados. Él no va a decir, ay, yo tengo hambre, pero mami, cuando pueda. No. Él va a llorar y va a llorar. ¿Ok? Y hay que atenderlo en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué él llora? Porque él desea la leche de su mamá. Porque él necesita esa leche. El apóstol Pedro aquí dice, deseen como ese niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, la leche pura de la palabra. Deséenla, necesítenla, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, es triste, pero hay gente que les gusta y aceptan la palabra de Dios, pero no la desean. No la buscan, no la anhelan, no aprovechan cada minuto libre de su tiempo para meterse a ella, para estudiarla, para meditarla. Nuestra actitud debe ser una ansiosa expectativa de aprender de Dios. No buscamos aprender de Él a través de su palabra. Nos conformamos con el domingo, quizás con el miércoles la clase bíblica y ya. Pero por lo demás, no somos deseadores de la palabra. El Salmo 19, verso 10, dice el salmista, después de hablar de los mandamientos, de los preceptos, de los testimonios de Dios, dice que son deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la miel que destila del panal. Dice que es más, la palabra de Dios es más deseable que mucho oro refinado. ¿A quién le gusta algo valioso? El carro nuevo del año, valioso, o sea, el último modelo y toda esa cosa. A cada uno no nos gusta, ¿no? ¿Sí o no? Mi carro es del año que lo hicieron. Pero a nosotros nos gustan las cosas valiosas, ¿sí o no? Dice el salmista aquí que la palabra de Dios es más deseable que todo aquello que es valioso. Y dice que es más dulce que la miel. ¿A quién le gusta la miel? El pastor no es el único, a mí me encanta el cheesecake también. Y un flan, de esos flanes sabrosos que hace mi esposa. O sea, es dulce. ¿Ok? A mí me encanta el dulce. Bueno, Pedro, el salmista aquí dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel, más dulce que el cheesecake, más dulce que el flan. Y que deberíamos desearla con ansia. Amén. Una cuarta actitud que encontré aquí es una actitud de gratitud y gozo sincero. El autor de este artículo dice, una de las experiencias más importantes de mi vida fue cuando mi esposa y yo asistimos a una ceremonia de dedicación de una traducción del Nuevo Testamento al idioma Huanca Quechua en el sur de Perú. Misioneros de nuestra iglesia dedicaron décadas de sus vidas para que estas personas tuvieran la Biblia en su propio idioma. Las personas en la ceremonia lloraban de gozo porque podían leer una Biblia en su propio idioma por primera vez. Lloraban, dice este autor. Imagínese usted que
usted habla uno de estos dialectos, poquitos que se hablen en estos países de Sudamérica, y que la Biblia no está traducida a su idioma, y que tengan que ir misioneros allá o de la misma gente de allí que puedan hablar los dos idiomas, sea el español y el dialecto, y que usted tenga que conformarse con simplemente escuchar lo que le están traduciendo a usted. Pero cuando a usted le presentan un Nuevo Testamento, aunque sea el Nuevo Testamento, en su propio idioma y llevárselo para su casa y leerlo, mi hermano, es bueno gozarse. Es bueno gozarse cuando todo anda bien o incluso cuando Dios nos saca de dificultades. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿nos gozamos con el hecho de que tenemos la palabra de Dios? Porque hoy en día la tenemos de diferentes maneras, accesible. La tenemos hasta en nuestros aparatos electrónicos, en todos los idiomas, todas las traducciones. Pero sin embargo, si es un hard copy así como este, la tenemos allí cogiendo polvo. Y no nos gozamos por el hecho de que la tenemos con nosotros. Vivimos vidas de gratitud por el mero hecho de tener la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener una actitud de gratitud y gozo sincero por la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Una quinta actitud que encontré también es dependencia del Espíritu Santo. Hermano, esta es bien importante. ¿Por qué? Porque para ser hacedores de la palabra hace falta el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay de otra. Jesús, después de haber resucitado, antes de ascender al cielo, le dijo lo siguiente a sus discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesucristo le dijo, recibiréis poder. Esa palabra poder significa habilidad. Poder a través de la habilidad de Dios. Es necesario este poder en cada escena de la vida del creyente para realmente crecer en santidad y prepararse para el cielo. Mis hermanos, usted y yo no tenemos la capacidad para ser hacedores de la palabra. No la tenemos. Es por eso que Dios nos tiene que hacer nacer de nuevo y darnos el poder del Espíritu Santo. Ni siquiera para ser testigos tenemos esa capacidad. Y aún con el Espíritu Santo muchas veces somos como, le digo, no le digo, le hablo, no le hablo. Y el Espíritu Santo ahí, y nosotros, se van a burlar de mí, me van a rechazar. No, hace falta el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El autor de este artículo lo pone de la siguiente manera. Los ateos pueden entender el significado de la Biblia. Incluso los demonios pueden tener una teología altamente precisa. Entonces, debe haber un tipo de conocimiento preciso que no conduzca necesariamente a la adoración y la obediencia que honran a Dios. La diferencia clave es el trabajo del Espíritu Santo. La verdad que buscamos es una verdad transformadora del corazón que lleva al carácter de Cristo y a vidas que honran y agradan a Dios. El Espíritu Santo es quien trae esto al creyente. La obra iluminadora del Espíritu Santo es el factor indispensable para conocer la verdad que conduce a una vida en crecimiento en Cristo. Cierro la cita. Hermano, hay mucha gente que se conoce la Biblia de tapa a tapa. De hecho, hasta te retan. Porque a mí me lo han hecho, hace poco me lo hicieron. Vamos, tú y yo nos sentamos a ver quién más sabe de la Biblia. Yo, está bien, pero ese no es el issue no es quién más sabe. El issue es si lo que tú sabes, tú lo practicas. ¿Sí o no? Se saben la Biblia de tapa a tapa, pero no necesariamente viven vidas que agradan y honran a Dios, porque no tienen el Espíritu Santo. Y esto me lleva a la última actitud que quisiera compartir con ustedes, que es que necesitamos tener una actitud de una obediencia sincera. Dice el autor, no hay una manera más fundamental de expresar nuestra confianza y deleite en Dios que obedecer sus mandamientos. Aquellos que sinceramente y honestamente buscan conocer a Dios a través de su palabra, naturalmente responderán con sumisión a ella. Dios no está contento con las personas que simplemente están jugando juegos intelectuales con Él, buscando entender su palabra sin intención de confiar
y obedecerlo. La palabra de Dios se demuestra verdadera cuando la ponemos en acción en la obediencia de la fe. La Biblia valida su veracidad cuando hacemos lo que dice. ¿Por qué ustedes creen que Jesús se pasaba peleando con los líderes religiosos de su época? Él no tenía problema con la gente común y corriente de su sociedad. Él los sanaba, él perdonaba sus pecados, él les proveía, pero con los religiosos él se pasaba peleando con ellos, hasta el punto de que los catalogó de hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos. ¿Por qué? Porque los religiosos de la época de Jesús eran fastidiosos con cumplir la ley, pero llegaron a un extremo de que la cumplían simplemente o por obligación o por conveniencia, pero de corazón no lo estaban haciendo. Nuestra obediencia tiene que ser sincera y de corazón. Entonces, ya vimos qué se requiere para ser hacedores de la palabra. Vamos a lo segundo. ¿Cómo podemos ser hacedores de la palabra? Y para contestar esta pregunta, Santiago nos da algunas exhortaciones. Veamos el verso 21 del capítulo 1. Él dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, la primera actitud o la primera exhortación que nos da Santiago es desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Esa palabra despójense contiene la idea de quitarse una ropa vieja y ponerse una ropa nueva. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Esta ya está, ya tiene rotos por todos lados, me la quito y me pongo una nueva. Es la misma idea que habla Pablo cuando dice en Efesios 4, versículos 22 al 24, que él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, mi antiguo estilo de vida, despójense de ese viejo hombre. Ese antiguo estilo de vida que yo vivía, ese era mi viejo hombre. Si he nacido de nuevo, ese era mi viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, dice Pablo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mi antiguo hombre vivía de una manera, mi nuevo hombre ahora vive según justicia y santidad. Esa es la misma idea que Santiago está tratando de transmitir. Santiago dice que nos despojemos de toda inmundicia, o más bien impureza moral, y de la maldad que tanto abunda. Para poder ser hacedores de la palabra, hermanos, tenemos que alejarnos del pecado. Y miren el propósito, para que reciban con humildad la palabra implantada o sembrada en ustedes. Y aquí Santiago está haciendo eco a una de las enseñanzas de Jesús. ¿Se acuerdan? La parábola del sembrador. Muchos la conocen, ¿no? La cual presenta la palabra de Dios como aquella semilla que se tira y se siembra en los corazones. La palabra de Dios ha sido sembrada en nosotros para que la recibamos con humildad después de habernos despojado de toda maldad. Santiago también dice que esta palabra tiene poder para salvarles el alma o la vida. Y aquí quizá esto tiene doble connotación. Algo que tenemos que entender es que cuando el Nuevo Testamento habla del concepto de salvación, no se refiere solamente a salvarnos de la condenación del infierno, sino que también incluye el salvarnos o librarnos del pecado y sus consecuencias en la vida presente. Muchos se creen que la salvación es solamente, ya me escapé del infierno y ya sé. No. El propósito de la salvación es que también vivamos una vida en santidad, libres del dominio del pecado.
Otra cosa que Santiago nos exhorta es permanecer en la palabra. Volvamos una vez más al verso 22 y siguiendo con los versos que le siguen. Y este pasaje lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque yo creo que está un poco más claro. Verso 22 comienza diciendo: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. La Reina Valera la traduce, se olvida de cómo era. Yo creo que la traducción más accurate, no sé cómo se dice eso en español, más precisa, ¿no? Es esta que dice, se olvida enseguida de cómo es. Y aquí Santiago nos da una ilustración bien sencilla. Después de haber estudiado y buscado comentarios e información, la ilustración no puede ser más sencilla. Santiago usa la ilustración de un espejo, que es lo que hace el hombre o la persona cuando... Voy a usar, por ejemplo, a las mujeres, por ejemplo. Ellas son las más que pasan tiempo en el espejo, ¿sí o no? Hombre, ¿dan testimonio de eso? Nosotros no, nosotros llegamos después de habernos dado un baño, una rasuradita, nos vestimos, nos peinamos. Los que no tienen pelo no tienen ese problema. Nos peinamos y ya, un poquito de perfume y para afuera. La mujer no, la mujer empieza... y la cuestión es para arriba, ¿ok? Es para arriba, no para el lado, no para abajo, es para arriba, ¿ok? Y el pelo, o si es con el pelo, ¿cómo le llaman ustedes? Alisado, ¿no? El alisado, con la plancha o las pinzas, ¿no? Así, se lo estiran y todo, un humedal dentro del baño, pero ahí están ellas. Mi hermano, ellas pasan tiempo en el espejo. ¿Por qué ellas pasan tiempo en el espejo? Para verse bien. ¿Sí o no? Para corregir cualquier defecto que haya, aunque sea maquillarlo, pero cualquier defecto que haya, ¿ok? Ellas quieren asegurarse de verse bien, pero hay un problema. El problema comienza en el momento que ellas se alejan del espejo, ¿sí o no? En el caso de un día como hoy, por ejemplo, que yo creo que muchas de ustedes pues se miraron tiempo en el espejo en la mañana antes de venir para acá. El problema está cuando usted tiene que salirse del espejo, montarse en el carro, venir acá, ¿sí o no? En ese periodo de tiempo, cualquier cosa, es más, exacto, hasta ellas vienen y bajan en la visera del carro y el esposo ahí guiándolo y ya. ¿Ok? Pero en ese periodo de tiempo, que ella no está frente al espejo, cualquier cosa puede pasar, ¿sí o no? Una ventolera viene y le revuelca el pelo, la humedad de aquí de Florida se lo pone así todo crespo, que tienen que llegar acá y pasarse el plancho otra vez, o ellas se pasaron la mano así, tú sabes, un poco incorrectamente y se regaron el maquillaje. Es por eso, hermano, que cuando ellas llegan aquí, ¿para dónde es que primero van? Para el baño. ¿Por qué? Pregunta que les hago, ¿por qué ellas hacen eso? Porque ellas quieren permanecer en el espejo, ¿sí o no? Quieren permanecer mirándose para asegurarse de que todo esté bien. Dice Santiago aquí que cuando ese hombre se aleja del espejo, se olvida de cómo es. Por eso es que digo que la Reina Valera es como que un poco confusa ahí, porque no se olvida de cómo era. Porque en el momento que yo me alejé del espejo, yo sabía cómo yo me veía. Pero en el momento que yo no estoy en el espejo, yo no me veo como yo soy. ¿Sí o no? Y eso es lo que dice Santiago. Ellas tienen que llegar y volver al espejo de nuevo. O dice ella, en el carro. Incluso hasta aquí, las he visto aquí sentadas y sacan el celular. Y de una vez, mira ahí, para el Facebook. Aquí en el templo de Dios, adorando al Padre. ¿Sí me entiende? Ellas tienen que permanecer en el espejo. ¿Ok? Mira lo que dice Santiago. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído o leído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago dice
que el que se fija atentamente en la ley de la libertad, la ley perfecta de la libertad. El Salmo 19:7, yo creo que Santiago tenía esto en mente. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Santiago dice que el que se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El término ley es Torah, que significa instrucción, enseñanza, refiriéndose a la palabra de Dios. Mi hermano, yo estoy seguro que si las hermanas pudieran pasar 24 horas frente al espejo, ya lo harían. ¿Sí o no? Claro. Para asegurarse que están bien. Mis hermanos, la palabra de Dios es nuestro espejo. ¿Ok? La palabra de Dios, desafortunadamente, cuando usted se mire en ella, le va a decir a usted cuán feo usted es. Porque el pecado nos hace feos delante de Dios. El pecado nos hace defectuosos delante de Dios. Entonces, cuando usted se mira en el espejo de la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a decir a usted qué cosas tiene que cambiar. Y qué cosas tiene que arreglar. Y qué cosas tiene que maquillar. Y todas esas cosas. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? En otra ocasión, Jesús dijo que todo el que hace pecado, esclavo de él es. ¿Ok? La palabra de Dios nos libera del pecado que habita en nosotros y que quiere tomar dominio de nuestra práctica. Es por eso que Santiago le llama a la palabra la ley de la libertad o la ley que da libertad. No es libertad para pecar, es libertad del pecado, del dominio del pecado. En Romanos capítulo 8, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El permanecer en la palabra, hermano, nos libera del dominio del pecado. La diferencia del espejo y la palabra de Dios es que el espejo solamente te refleja tu estado externo. La palabra de Dios te refleja no solamente lo externo, pero lo interno también. Ese es el poder que tiene la palabra. Para que al ser transformados en el interior, podamos manifestarlo en lo exterior. Nosotros nos arreglamos por fuera, pero quién sabe si por dentro estamos más feos que lo más feo de este mundo. La palabra de Dios es nuestro espejo, y Santiago dice que el que permanece en la palabra y la practica es bienaventurado en lo que hace. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Permanecer en la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, es triste ver cómo hay cristianos que no permanecen en la palabra. Yo los he visto. Prefieren gastar su tiempo en otras cosas que no dan provecho, en otras cosas que no son edificantes. Y no estoy hablando de un pequeño devocional. Porque muchos me dicen, hermano, yo hice mi devocional esta mañana. Ok, ¿qué hiciste con él? ¿Te quedaste meditando todo el día en él? ¿Trataste de ponerlo en práctica? ¿Volviste y buscaste más información? Porque no es el pequeñito devocional, pero mi esposa y yo hemos tenido experiencia de que empiezo por aquí y cuando veo estoy haciendo un estudio bíblico completo. ¿Por qué? Porque hay que permanecer en la palabra. Hay que meditar en ella, como dice el salmista, y aplicarla. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Ahora, tercera pregunta. ¿De qué palabra habla Santiago? Esta pregunta pudiéramos decir que es un poco redundante, pero creo que vale la pena contestarla. ¿De qué palabra habla Santiago? Bueno, algo que tenemos que saber es, y tener en mente, que cuando Santiago escribe,
Santiago escribe influenciado por el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús. Él no tenía el Nuevo Testamento. Entonces, Santiago sabía cuál era la palabra que se predicaba. La palabra que se predicaba, que resume todo lo que es el consejo de Dios, se encuentra en un solo término: arrepentimiento. Eso era todo lo que escuchaba Santiago. Él venía escuchando eso desde el principio, desde Juan el Bautista, y continuando con Jesús y luego los apóstoles. Y Santiago estaba ahí. De hecho, lo interesante es que él escuchaba eso antes de ser creyente, porque en Juan 7:5 dice que ni aún los hermanos de Jesús creían en él, pero él estaba ahí. Santiago era hermano de Jesús, él vivió con él, él creció con él, y él lo escuchó enseñar. Y luego de eso lo vemos en el libro de los Hechos como el pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago llegó a creer en Jesús después de la resurrección de Jesús. Entonces, la palabra que él escuchaba era la siguiente. Miren lo que predicaba Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El verso 5 dice: acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían por el bautismo, les dijo: camada de víboras. Usted se imagina que un predicador de aquí, ustedes son un choco de serpiente, lo que son ustedes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Esa frase, frutos dignos de arrepentimiento, resume todo lo que habla Santiago. Los frutos del arrepentimiento equivalen a ser hacedor de la palabra. Jesús, después de haber sido tentado en el desierto, regresa a Galilea, después de haber escuchado que habían encarcelado a Juan el Bautista, y en el verso 17 de Mateo 4, él dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Ya ven que esa es la única palabra? Arrepiéntanse. Si nos movemos más adelante hasta el libro de los Hechos, luego de haber llegado el Espíritu Santo en el capítulo 2, Pedro se dirige al pueblo con su primer mensaje. En Hechos capítulo 2, verso 22 en adelante, Pedro les dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron. Ahí está la acusación. Ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su propio dominio. Y luego, si continúan el pasaje, luego de citar algunas palabras de los Salmos, dice Pedro en el verso 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Metimos la pata bien feo. Crucificamos. Más adelante en el capítulo 3, Pedro dice una frase que a mí it blows my mind. Pedro dice: mataron al autor de la vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que uno puede matar al autor de la vida? Aquel que da vida, ¿cómo yo lo puedo matar? Esa es la acusación. Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, la palabra que estamos hablando es la palabra del Evangelio. Esa es la palabra que Santiago está hablando. Sean hacedores de la palabra. Santiago está hablando del Evangelio. Aquí Pedro presenta unas cosas sobre el Evangelio
bien interesante. Lo primero, el Evangelio demanda algo interno, el arrepentimiento, que es un cambio de actitud. Cambio de actitud y perspectiva al reconocer que yo soy pecador. Lo segundo, el Evangelio demanda algo externo. Bautizarse en este caso. Aunque el bautismo no salva, dejar claro eso, aunque el bautismo no salva, el bautismo no te perdona pecado, pero el bautismo es un símbolo de que yo estoy demostrando que ahora he nacido de nuevo y ahora voy a vivir una vida en Cristo. Eso es lo que se hace con eso. Es como si yo me trepara en el techo del building más alto y de allá yo grito, voy a comenzar una vida en Cristo. Diciéndole eso a todo el mundo. El bautismo eso es lo que es, un testimonio público. Es una demostración externa de que me he arrepentido de mis pecados y me he comprometido a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso se llama santificación. Pero el Evangelio tiene beneficio. Dice Pedro que recibiréis el perdón de los pecados. ¿Sí o no? Al yo arrepentirme de corazón, yo recibo perdón de mis pecados. Y recibo el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que hace falta el don del Espíritu Santo? Hoy en día, por lo general, se predica solamente los beneficios del Evangelio. Venga Cristo, que Cristo lo va a bendecir. Venga Cristo, que Cristo te va a perdonar tus pecados. Venga Cristo, que... Pero la palabra arrepentimiento brilla por su ausencia. Nadie dice, tienes que arrepentirte del estilo de vida que estás viviendo ahora. Tienes que arrepentirte de que has pecado contra Dios y lo has ofendido a Él. Y por eso es que tú estás condenado a una condenación eterna. Pero no, los beneficios son más lindos y venden mejor el Evangelio. ¿Dónde está el hecho de que una persona, de que una vez que yo me arrepiento, recibo el don del Espíritu Santo y comienzo a vivir una vida en santidad? Hermano, el arrepentimiento para perdón de pecados y la conversión a una vida de santidad era la palabra que ellos predicaban. El arrepentimiento abarca todo lo que es nuestra vida habitual. Cuando verdaderamente nos arrepentimos, hay un cambio de mente, de actitud y de conducta conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que se llama santificación. De hecho, eso es lo que habla Santiago, mis hermanos. La salvación no se trata solamente, como dije ahorita, de escapar de la condenación del infierno, sino también de santificación. Cuando él dice, sean hacedores de la palabra, a eso es lo que él se refiere. Santiago busca una fe y una vida íntegra delante de Dios. Integridad es lo que Santiago busca. Eso comienza arrepintiéndonos de nuestros pecados, poniendo toda nuestra confianza y fe en Cristo y vivir una vida para Él. Déjenme ponerlo en las palabras del apóstol Pablo y con esto quiero terminar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, comenzando en el verso 1, Pablo dice lo siguiente. Pablo resume todo lo que hemos estado hablando hasta ahora en este pasaje. Los creyentes de Tesalónica eran una iglesia, by the way, que Pablo amaba y elogiaba mucho por su carácter íntegro como cristiano. Contrario a la iglesia de Corintios, no sé si han leído las cartas de Corintios, los corintios le dieron dolores de cabeza a Pablo innumerables, sino que Tesalónica, los creyentes tesalonicenses eran una iglesia que vivían una vida de integridad. Pero mira lo que él les dice en el capítulo 4 del 1 Tesalonicenses, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, ¿okay? Él les dice, ustedes recibieron instrucciones de nosotros por parte del Señor Jesucristo acerca de cómo debes andar y agradar a Dios. Y lo están haciendo. Mira lo que él le dice. Así abundéis en ellos más y más. Santiago le está diciendo, ustedes ya viven una vida en santidad. Pero ¿tú sabes qué? Háganlo más. Pues sabéis qué precepto os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No busque más nada. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Es decir,
que os abstengáis de inmoralidad sexual, por ejemplo. En aquel tiempo ese era lo que estaba al palo, tú sabes, y todavía eso es lo que está vigente, ¿no? Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios, escuchen esto, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza al hombre, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Mi hermano, el arrepentimiento no es un evento de una sola vez, es algo a diario en la vida del creyente. De eso se trata la santificación. El verdadero cristiano se arrepiente a diario de cada pecado que comete con la intención de alejarse de él. Nuestra vida debe ser una vida de constante arrepentimiento a diario para poder crecer en santificación. La salvación sí es un evento de una sola vez, pero el arrepentimiento ocurre a diario. Es porque todavía pues pecamos a diario, es obvio. Y el verdadero cristiano pone en práctica el arrepentimiento para así cada día ser más santo delante de Dios. En otras palabras, se vuelve un hacedor de la palabra. El apóstol Juan en 1 de Juan dice que si alguno peca, abogado tiene en Cristo Jesús. Pero que el que practica el pecado es del diablo. Pongámonos de pie. Pastor. Mientras los hermanos de alabanza o el pastor Ayeser nos entona una melodía, los quiero dejar con una pregunta. ¿Es usted un hacedor de la palabra? Volvamos al comienzo de este mensaje. Y no lo voy a predicar otra vez, no se asusten. Y mirar el primer requisito. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Usted ya nació de nuevo? Yo creo que deberíamos examinar nuestros corazones para comprobar si de verdad hemos nacido de nuevo. Y si nos hemos arrepentido, si hemos recibido el perdón de nuestros pecados y si hemos recibido la salvación y el Espíritu Santo. Todo esto es posible poniendo nuestra fe y confianza en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día para proveernos vida eterna. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio, en 2 de Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? Mientras el team de alabanza canta, yo les invito a que tomen estos minutos para examinar nuestros corazones. Y si verdaderamente deben tomar un paso de fe, en arrepentimiento y fe, poner su confianza en lo que hizo Cristo en la cruz por ustedes, el altar está abierto. Los líderes de la congregación están ready para venir a orar por usted. Pastor Herminio, estamos listos para orar por usted. Reflexionemos por un momento.